Empezaremos entonces nuestra primera unidad con aspectos generales del sistema endocrino. Todo esto lo vamos a ver. Los aspectos generales del sistema endocrino, como ya les he comentado en el video anterior, van a corresponder a lo que desarrollaremos en la semana 1 hasta la semana 3. Entonces, vamos a empezar. El logro, importantísimo, que tenemos que describir funciones y explicar los principales mecanismos a través de los cuales se va a regular se va a dar la acción y se va a dar la regulación de la función hormonal. Ese es el logro que debemos alcanzar. El temario, mecanismos de control y regulación hormonal, cómo están algunas señales, cómo se transmiten, definiremos hormona, revisaremos a los componentes del sistema endocrino brevemente y veremos algunos ejemplos de cómo se regula el sistema endocrino para aplicarlo después en nuestros desarrollos de la práctica. Lo primero que les planteo y les quisiera tomar en cuenta para que vean la importancia del tema es cuánto creen ustedes que han cambiado en los últimos 2 años, o en el último año, en el último mes, quizás en la última semana, en el último día desde que se han despertado, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha producido estos cambios? ¿Tiene la misma presión arterial? ¿Tienen el mismo nivel de glicemia? ¿Tendrán el mismo nivel de actividad? ¿Tendrán el mismo nivel de instinto de conservación? ¿Cómo creen? Y además algo importante, ¿no? ¿Cómo creen que van a cambiar en los próximos años? Algunos tendrán familia, otros no tendrán familia tan rápido, algunos irán a vivir a otros países con otros climas, otras comidas, algunos disminuirán de peso, aumentarán de peso, algunos se volverán más reactivos o menos reactivos, desarrollarán alguna patología o desarrollarán alguna habilidad nueva. ¿Qué tantos cambios se van a producir? Y algo importante, ¿cómo es que esos cambios, a pesar que se presentan, son manejados y a pesar de su gran variabilidad o de la gran cantidad de alteraciones que podrían presentarse, no se da así? Y al contrario, esos cambios permiten que nosotros funcionemos de una manera más óptima. ¿Quiénes son responsables de esos cambios? Además de que obviamente ustedes ya lo tienen claro que es el sistema nervioso. Las hormonas, ¿ok? Las hormonas. Las hormonas a través de los estímulos externos que tengamos y obviamente también de los estímulos internos que se presenten. Esas hormonas, ¿ok? Esas hormonas, junto con el sistema nervioso, corresponden pues o son parte del principal sistema de comunicación del organismo. Y como bien les comentaba, integran estímulos y sobre todo van a dar las respuestas adecuadas para mantener la homeostasis y, como les reitero, no solamente la homeostasis, sino el funcionamiento óptimo del organismo. El sistema nervioso, ya ustedes lo han visto, y los que no lo han visto lo tenemos aquí brevemente, ¿no? Se va a ejercer un control continuo. En estos momentos el sistema nervioso está regulando sus estímulos visuales, cómo captan los estímulos visuales, cómo captan los estímulos auditivos, ¿no? Ustedes rápidamente van a captar o van a considerar un cambio en la velocidad de la voz, un cambio en la iluminación, un cambio en cualquiera de los sistemas que sea rápidamente captable y que vaya a poner en peligro o poner en alerta la función del organismo. Por ejemplo, obviamente la presión arterial. Si ustedes en este momento están echados, quizás escuchando el video o viendo el video, si se paran rápidamente, y les sugiero que lo hagan, algunos se van a marear, otros no, ¿ok? Otros van a tener más conciencia y se van a levantar más despacio. Cuidado, ojo, no se vayan a caer, ¿ok? Pero es una manera de controlar la presión, ¿sí? Ya lo ven en los pacientes, los que tienen gente mayor, sobre todo, aquellos que tienen gente mayor le dicen, abuelito, levántate despacio porque te vas a marear, o les han comentado, ¿no? Mira, hijita, me he mareado, ¿no es cierto? Cuando me he despertado muy rápido, no sé qué me ha pasado, ¿sí? Eso es lo que tienen ustedes que tener en cuenta, un sistema de control inmediato, punto a punto, continuo. El sistema nervioso no descansa, ¿ok? Igual que el corazón. Y luego, ¿no es cierto? Nuestro sistema endocrino, ¿no? Múltiples redes, dispersos organismos, ¿ok?
dispersos sistemas y van a tener acciones en células distantes o células quizás vecinas, ¿no? Tiene determinado uso, horas, segundos, días, larga duración, ¿no es cierto? ¿Quién no se va a acordar cuando eran pequeños, ¿no? Que más estaban con sus compañeros, estaban jugando fútbol, ¿no es cierto? Nada les quitaba el fútbol ni el juego con los compañeros, y después cuando comenzaron a crecer, comenzaron a darse cuenta que además de los compañeros varones y que además de las compañeras mujeres, resultaba que esas mujeres tenían bonitos cabellos, bonitos ojos, les comenzaba a gustar su voz, ¿no es cierto? Tanto los varones como las mujeres, ¿sí? Oye, me parece lindo ese muchacho, me parece guapo, agradable. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado? ¿No es cierto? Son cambios que están regulados en parte por el sistema endocrino. ¿Cuáles son las funciones, no, básicas del sistema endocrino? Ustedes la tienen aquí claramente indicadas. Homeostasis, crecimiento y desarrollo, coordinar además la reproducción humana, regular en parte la conducta y además mantener el flujo de energía para que nuestros sistemas funcionen adecuadamente. ¿Cuáles son los elementos del sistema endocrino? Obviamente la célula que va a sintetizar la hormona, la célula endocrina, ¿no? Un sistema de transporte que va a llegar a las células, a todas las células, pero va a hacer efecto básicamente en aquella célula que tenga el receptor, ¿sí? Y estos son los elementos básicos de nuestro sistema endocrino. Si queremos detallarlos, ¿no? El emisor, cuál es el emisor, cuál es la señal, la hormona, cuál es el medio a través del cual se transporta, ¿no es cierto? El receptor que lo tenemos en cada una de las células blanco, quién está amplificando esa señal, cómo se traduce, cómo se va a dar la respuesta a través de proteínas efectoras y muchas variaciones que se pueden presentar. La definición de hormona es importante que la tengamos clara, una molécula que es liberada por una glándula endocrina, que al unirse a su receptor ejerce una acción biológica importante. Similar a lo que hemos visto en algún momento en el curso, obviamente guardando las distancias, con lo que hemos visto en el curso de farmacología, regulando, como bien dice aquí, la actividad tisular. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, una hormona A que básicamente va para la hormona A, una hormona B que va para la hormona B y no para la A, ¿ok? Y otro para la hormona C que no va a actuar aquí, por ejemplo. ¿Ok? La testosterona, a pesar que actúa en muchos de los sistemas, por ejemplo, no va a actuar, por ejemplo, necesariamente en el tejido, por ejemplo, de la retina, ¿no? Ahí no tiene que actuar, ¿ok? Pero sí, por ejemplo, va a actuar en el sistema cardiovascular, en los vasos sanguíneos, va a actuar obviamente en los órganos sexuales o en los órganos diana, pero no en todos. ¿Cómo se va a sintetizar? Solamente para dar un ejemplo, la síntesis de hormona peptídica, lo primero que va a haber es un mensaje hacia un mensaje que es transportado, ¿no? Por el ARN de mensaje, ¿no? Hacia los ribosomas, al retículo, y para producir la preprohormona, ¿no? Que va a irse a través del retículo endoplasmático, ¿no? A través de una señal, ¿no? Va a ir ¿a qué? Va a ir a ser digerida o a ser preparada, ¿cierto? Y solamente queremos la secuencia de la señal. Y se crea la prohormona que todavía es inactiva. Esa prohormona va a salir del saco plásmico y va a ir hacia el aparato de Golgi, donde las vesículas secretoras, ¿no es cierto?, van a dar lugar a unas gemaciones en el aparato de Golgi. A su vez, en esas gemaciones o en esos contenidos se va a hacer acción enzimática de la prohormona y recién ya se va a producir los péptidos o se van a generar los péptidos activos, ¿no es cierto? Y se va a liberar por exocitosis y se va a ir hacia la circulación. A su vez, ¿no? Gráficamente los mismos elementos que hemos visto del sistema endocrino, pero específicamente en alguna de una hormona puntual, ¿no? Por ejemplo, la señal de la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Que va a viajar hacia la glándula tiroidea en sí, se va a encontrar con el receptor, se va a producir la traducción de la señal, se va a amplificar la señal y la hormona va a dar una respuesta que es la producción de las hormonas tiroideas T3 y la hormona tiroidea T4. Y el efector, obviamente, en este caso es una enzima.
La clasificación de las hormonas es importante tenerlo en cuenta porque nos va a permitir además tener consideración algunas de las funciones que tiene. ¿Ok? Entonces, proteínas o péptidos, aminas, esteroides y eicosanoides. Aquí hay un gráfico que me pareció muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo están clasificadas las hormonas por estructura química, derivados de aminoácidos en este lado, todos los derivados de tirosina, por ejemplo, interesante, catecolaminas, hormonas tiroideas, importante las catecolaminas, ¿ok? Las derivados de tirosina, derivados, por ejemplo, de triptofano, melatonina, ¿ok? Melatonina, ¿sí? ¿Qué otros derivados tenemos de aminoácidos? Ahí quedan, ¿no? Luego vienen los derivados o las hormonas peptídicas, que son una buena cantidad, ¿no? Que son, por ejemplo, las glicoproteínas, que tenemos la hormona estimulante o de la tiroides, la hormona luteinizante, la FSH, la eritropoyetina, la inhibina, otras hormonas peptídicas, por ejemplo, que son péptidos más pequeñas, como por ejemplo la ADH, oxitocina, la ACTH, la hormona de crecimiento, la MSH, la prolactina, en el páncreas la insulina, la paratormona, calcitonina, e importante también el péptido natriurético auricular o cerebral, las leptinas, la propia resistina también, ¿ok? Y algunas otras hormonas que se pueden encontrar que son muy puntuales al sistema linfático o al tracto digestivo. Asimismo, algunos derivados lipídicos importantes, ¿no? Hormonas esteroideas, sobre todo en este nivel muy importantes, ¿no? Gónadas, en las gónadas los andrógenos, estrógenos, progestinas, en la corteza suprarrenal los corticoides, tanto mineral como glucocorticoides, andrógenos, en el riñón el propio calcitriol, ¿no? Y algunos derivados lipídicos y icosanoides como leucotrienos, prostaglandinas, que también, como ustedes conocen, son blanco o son responsables de alguna de las funciones, sobre todo, por ejemplo, inflamación, ¿no? Que tenemos en nuestros sistemas. Esa es una clasificación que quisiera que la tengan en cuenta. A su vez tenemos algunas diferencias importantes, ¿no? Soluble en agua, eso quiere decir cómo se va a transportar, ¿no? Si usan proteínas transportadoras o no usan, aquí obviamente la esteroidea necesita su transportador. Cómo se almacenan en vesículas de secreción, las peptídicas sí se almacenan, las esteroideas no necesitan eso, no se podría hacer. El receptor principal está intracelular, el mecanismo de acción. Obviamente, básicamente es inhibición enzimática, segundos mensajeros, y las hormonas esteroideas principalmente alteran expresión de genes. La velocidad de acción en las hormonas peptídicas es un poco más rápido y en las hormonas esteroideas es más lento. Los ejemplos aquí indicados, insulina es clásico, ¿no? Para peptídicas, y para esteroideas, ¿no? La aldosterona, el estradiol, el colecalciferol. A su vez, alguna clasificación que nos permite diferenciar la función, como les decía, ¿no? Los liposolubles directamente al núcleo y las peptídicas necesitan pues un sistema de segundo mensajero que les va a permitir amplificar, ¿no es cierto?, la respuesta, y va a ser básicamente una respuesta que va a depender de lo que yo quiera hacer, ¿no? Regulación enzimática, en este caso, o síntesis de enzimas. Las hormonas liposolubles, ¿no? Que están siendo transportadas en el plasma, ¿no es cierto? Alguna estará libre, otra estará junto a su proteína de transporte, ¿no? Y solamente, como sabemos, solamente las libres son las que van a ejercer efecto, se va a difundir a través de la membrana, va a activar el complejo receptor hormona, que como ustedes conocen es un receptor, es un complejo que está en el citoplasma que contiene dos chaperonas o tres chaperonas. Este receptor, como ustedes saben también, debe dimerizarse para poder producir qué cosa, el transporte, ¿no es cierto? O el ingreso de la hormona o hacia el elemento de respuesta que se va a encontrar en el ADN, que se va a traducir en una función del RNA, ¿no es cierto? En un RNA mensajero que va a llegar al ribosoma y a su vez se va a producir la proteína, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos. A su vez, también sabemos de que podría encontrarse quizás en algún momento, ¿no? Algunas alteraciones hormonales por hormonas esteroideas, ¿no? Que tengan una actividad inmediata. Podría hacerse que esa actividad inmediata que podría encontrarse en un momento, o podría encontrarse en un momento, tendría que pasar necesariamente por una activación a nivel de la membrana celular. Pero lo que conocemos y lo que está definido es que va a actuar a nivel de citoplasma y a nivel del núcleo de la célula. Las hormonas hidrosolubles, péptidos, catecolaminas, ¿no? El conocido clásico que nosotros conocemos, clásicamente el efecto con la proteína G, ¿no? Para la amplificación, el segundo mensajero AMP cíclico o proteinquinasa, que va a servir como un segundo mensajero para activar quinasas proteicas,
o se va a activar la dinatociclasa para convertir ATP a AMP cíclico y va a dar ejemplos, por ejemplo, de proteínas quinasas activadas, va a llevar a activación de proteínas celulares, va a llevar a reacciones que van a producir respuestas fisiológicas. Y a su vez tenemos aquí un sistema de control, ¿no? Que la propia fosfodiesterasa va a activar el AMP cíclico. Ese es el ejemplo clásico, ¿no? El inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿no? Que es un producto farmacológico que todos conocemos como el sildenafilo, ¿no? Que va a inhibir la fosfodiesterasa y va a evitar que esto deje de actuar y va a seguir haciendo, y eso es lo que permite que los problemas de impotencia sean superados, o también que se aumente el rendimiento, ¿no? Aquí tenemos el mismo esquema para recordarlo, simplemente hacerlo un poquito más detallado, ¿no? Con otros segundos mensajeros, el IP3 que lo conocemos ampliamente, ¿no? Que va a llevar también a cambios. Y aquí las hormonas relacionadas, ¿no? Catecolaminas, TRH, ADH, oxitocina, factor liberador de LH también. Otras hormonas hidrosolubles, como por ejemplo la insulina, ¿no? Que no va a actuar solamente a través del sistema, sino también van a actuar a través de la membrana celular, a través de sus sistemas enzimáticos, ¿no? Y algún sustrato específico de la insulina, ¿no? Que va a llevar a que cuando se active fosforilar las enzimas, se transporta la glucosa, se va a generar otras funciones que todos vamos a revisar ampliamente con respecto a la insulina. El transporte hormonal en la circulación, sabemos que va a haber una fracción, siempre va a estar libre, otra fracción va a estar unida a proteínas, ¿no? Las proteínas o las hormonas peptídicas circulan en forma libre y las esteroideas tienen que estar unidas a proteínas específicas. Es importante recordar que el efecto biológico va a siempre depender de cuánto esté libre, ¿no? Cuánto esté libre, porque lo que esté libre es lo que va a ejercer efecto en el receptor, y lo que esté libre, el resultado de lo que esté libre va a ser lo que produzca la célula endocrina, lo que transporte la proteína transportadora en el caso sea necesario, y sobre todo lo que se degrade, ¿no? Lo que se degrade. Si tenemos hormonas, por ejemplo, peptídicas que viajan libres en el plasma, tiene que haber un sistema de control y la degradación será más importante. Si son hormonas esteroideas, más importante, o también un elemento muy importante serán las proteínas transportadoras. Al final, lo que nos interesa es la hormona libre, para dar lugar al receptor hormonal y dar lugar a la interacción con el receptor hormonal y dar lugar a los efectos biológicos. Algunos ejemplos de proteínas puntuales, ¿no? Proteína específica, por ejemplo, ¿no? La globulina enlazante de corticosteroides, la CBG, la transcortina, ¿no? Cortisoldosterona, la globulina que transporta tiroxina, ¿no? Que va a llevar a estas hormonas transportadas, ¿no? La tiroxina, la triotironina, ¿no? La globulina enlazante de hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, y algunas que son inespecíficas como albúmina que va a transportar muchos esteroides, tiroxina también, triotironina, ¿no? Y también la prealbúmina, ¿no es cierto?, que va a transportar tiroxina y algunos esteroides. Esta definición es interesante para que ustedes recuerden algunas especificidades y algunas generalidades de transporte de hormonas. Además, ¿no es cierto?, una vez que ya llegó, la hormona ha sido producida, la hormona ha sido transportada, además tenemos que tienen que darse, ¿no?, la transmisión intracelular o el tipo de transmisión, y sabemos que hay la forma autocrina, la forma de regulación paracrina, la forma endocrina, la endocrina, ¿no?, que lo hemos estado revisando, ¿no? Aquí tenemos la autocrina en el mismo emisor, la paracrina en el que está adyacente y la endocrina en la que está a larga distancia. Los órganos endocrinos son múltiples, de ahí lo importante de conocerlos todos, ¿no? Importante, vamos a revisar hipotálamo, paratiroides, la glándula hipófisis, la glándula tiroides. Vamos a revisar las glándulas suprarrenales, las gónadas, los islotes pancreáticos. Además queda a ustedes ya, ¿no? O quedará a ustedes, o nos daremos tiempo de revisar las hormonas, por ejemplo, el tejido adiposo, el trato digestivo, cuándo van a funcionar, las hormonas que tienen relación con el riñón, con el corazón, para controlar momentos de presión o momentos de volumen. Y miren alguna que nos va a regular también nuestras posibilidades de tener sueño, ¿no? Por ejemplo, en la melatonina. Esta lámina es muy interesante porque les da el gráfico completo, ¿no es cierto?, del hipotálamo, cuáles son los productos,
dopamina, somatostatina, la hormona liberadora de GH, hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de DSRH, de corticotropina, de TRH, la hipófisis anterior, TSH, FSH, todas las hormonas involucradas aquí, la hipófisis posterior, la glándula tiroides, cuáles son las que producen la paratiroides, ¿no? ¿Cuál es la que se produce? El páncreas, insulina, glucagón, en la suprarrenal, norepi y epinefrina, en el riñón, la renina, y el 1,25 de hidroxicolecalciferol, en la corteza suprarrenal, cortisol, aldosterona y andrógenos suprarrenales, en los testículos la testosterona, en los ovarios estradiol, progesterona, en el cuerpo lúteo, estradiol otra vez y progesterona, en la placenta, HCG, ¿no? HPL, la prolactina, ¿no? Estriol y progesterona. Entonces, esta gráfica les permite tener un resumen de cuáles son las hormonas principales y los órganos que las producen. Las glándulas y los órganos y las hormonas principales. Tenemos los estímulos de secreción para ir terminando esta presentación. Estímulos neuronales, estímulos hormonales y estímulos humorales, ¿no? Por ejemplo, en las catecolaminas, cómo va la producción, ¿no es cierto?, a través del sistema nervioso autónomo. El estímulo hormonal, ¿no? La TSH que va a generar que se produzca la T3 y la T4, el estímulo humoral con la glucosa, ¿no? Que va a llevar a que el nivel de glucosa va a llevar a que se libere la insulina. Y el sistema de control. Y con eso terminamos nuestra presentación, ¿no? Retroalimentación negativa, retroalimentación positiva y la prealimentación que se anticipa al cambio. Y veremos algunos ejemplos. La negativa es el mecanismo más frecuente, ¿cierto? La idea es de que el producto final o el resultado final inhiba, ¿no? Inhiba al inicio o al que produce la enzima, tanto en nivel, por ejemplo, de la hipófisis o también puede ser a nivel del hipotálamo. El mecanismo frecuente impide que haya hiperactividad, es importante, es un sistema de regulación, es un sistema que da estabilidad. La retroalimentación negativa produce estabilidad. Es importante tener en cuenta ese concepto. Produce una estabilidad que es interesante. Luego, ¿qué tenemos? Entonces se produce un efecto hormonal secretada en forma directa o indirecta. Va a llevar, por ejemplo, el producto final. El producto final es el que va a llevar a que se inhiba o se cierre o se detenga la secreción. Esa es retroalimentación negativa. Ahí tenemos un ejemplo clásico, ¿no? El ejemplo clásico puede ser de asa corta, ¿no? Una inhibición de asa corta o también de asa larga, como si es, por ejemplo, de asa larga, ¿no? De una glándula terminal, ¿no es cierto?, que su producto final llega hasta el propio hipotálamo, ¿no? Una asa larga también puede ser que la glándula periférica llegue a su producto final, inhiba la producción a nivel de la hipófisis, ¿no? A su vez, hay asas cortas en que por ejemplo, el mismo factor liberador, por ejemplo, este factor liberador inhibe a nivel del hipotálamo, hurta cortas. Y las asas cortas, por ejemplo, en que la hipófisis va a el producto de la hipófisis o la hormona estimulante en la hipófisis o la hormona hipofisiaria, perdón, la hormona hipofisiaria va a hacer que se inhiba al factor liberador. La glándula recibe información, se libera la hormona obtiene el hormona blanco, se produce un cambio en el medio interno y a su vez este cambio en el medio interno es el que va a inhibir la secreción de hormonas hasta que se reciba una nueva orden. La retroalimentación positiva es poco frecuente, pero ¿por qué es poco frecuente? Porque no lleva a la estabilidad, sino al contrario, lleva hasta cierta medida a la inestabilidad. No impide, por eso dice ahí que no impide la hiperactividad del sistema. ¿Okay? El producto del tejido diana aumenta la actividad de la hormona, ¿ok? Y eso lleva, por ejemplo, a que se produzca el parto, ¿no? Se produzca el parto, ¿sí? Se da, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos en cualquier momento de esto, ¿no? La cabeza del bebé empuja la cervix. Esto hace que se transmita al cerebro. El cerebro estimula la hipófisis para que secrete más oxitocina, y la oxitocina lleva al torrente sanguíneo, y esa oxitocina estimula las contracciones, y esas contracciones van a empujar la cabeza del bebé hacia la cervix, y entonces otra vez el círculo. Pero como les repito, es una retroalimentación positiva que no lleva estabilidad, al contrario, va a llevar inestabilidad. Por eso es que no es tan frecuente. Y la retroalimentación anticipatoria. Se va a anticipar al cambio antes que se produzca. ¿Y cómo es que lo hago, por ejemplo, no? ¿Cómo es que se produce, cómo es que se da un cambio antes que se produzca?
No, es que hay un intermediario que va a ejercer el efecto. Por ejemplo, antes de que yo cambie la temperatura central del cuerpo, y eso sea grave para mi homeostasis, disminuyo la producción de calor o aumento la pérdida de calor. Antes de que, por ejemplo, esto es importante, ¿no? Antes que que la glicemia se eleve, antes que la glicemia se eleve y por lo tanto se secrete la insulina, antes que eso se produzca, hay una recepción a nivel gastrointestinal de que hay glucosa en lo que yo estoy ingiriendo y entonces se aumenta la secreción de insulina antes que se produzca la elevación de la glicemia. Y sobre todo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si están echados, están sentados viendo el video, ¿no? Y tienen que pararse, ¿no? Antes de pararse, su cuerpo de manera involuntaria va a preparar a la pierna, va a preparar a su centro de equilibrio para que cuando se levanten no se caigan y no tengan problemas. Los mecanismos de acción y los segundos mensajeros que nosotros tenemos, ¿ok? Mecanismos de acción de la enatociclasa, de la fosfolipasa. Esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Y sepan diferenciar cuál es el mecanismo que va a ser más responsable, ¿no? La mayoría, como ustedes pueden ver, para AMP cíclico, muchas hormonas relacionadas allí, otras por el fosfolipasa C, ¿no? Seguimos en proteína G, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos básicamente receptores intracelulares con las hormonas esteroideas, mecanismos a través de enzimas, ¿no? Tirosina sinasa, insulina, la IGF-1, hormona de crecimiento, prolactina y GMP cíclico, ¿no? De natociclasa, importante, ¿no? Péptido natriurético auricular, el óxido nítrico. Y una vez que hemos revisado entonces brevemente, ¿no? Los elementos del sistema, los sistemas hormonales, los elementos los contenidos de cómo se producen las hormonas, cuáles son los tipos de hormonas, cómo se clasifican, cómo es que se da el transporte de estas mismas hormonas y que tenemos en cuenta que la fracción libre es la que va a dar lugar al efecto biológico y la fracción libre va a depender del transporte, va a depender de la eliminación, ¿no? Además, hay los receptores, ¿no? A nivel de la membrana, hay receptores a nivel intracelular. Tenemos que considerar, además, los sistemas de regulación, negativo el más importante, positivo que no es el más general, pero se produce y tiene su necesidad. Y además tenemos en cuenta el sistema de retroalimentación anticipatoria, que es importante para el movimiento, importante para el control de la secreción de insulina, ¿ok? Y tenemos entonces que considerar algunas alteraciones en la producción. Por ejemplo, ¿no? Y algo importante, ¿no? Y es algo que nosotros siempre recomendamos, ¿no? Si se administra o por algún motivo, ¿no? Se da cortisol exógeno, ¿qué va a suceder con el sistema que estaba regulando todo, ¿no? El hipotálamo estaba produciendo a la liberadora de corticotoprina, ¿no es cierto? La hipófisis anterior estaba dando lugar a la ACTH, estaba viajando hacia la corteza suprarrenal para que produzca cortisol y se dé el efecto. Pero si nosotros tenemos cortisol exógeno, ya estamos llegando, ya estamos bypaseando todo este sistema orgánico, ya el tejido blanco va a hacer una respuesta y entonces ¿qué va a suceder? Obviamente se va a alterar el mecanismo, ¿no? Se va a alterar el mecanismo y se va a alterar la producción. ¿Qué más tenemos? Tenemos además, por ejemplo, ¿no? Y esto es interesante cuando lo revisemos a profundidad, las alteraciones en la producción que sean secundarias o que sean primarias, por ejemplo, ¿no? Hipersecreción secundaria, pero ¿debido a qué? A que hay un problema hipotalámico a este nivel. Aumenta la CRH, la hormona liberadora de corticotropina, y obviamente todo eso hace que se produzcan niveles altos de CRH, de CTH y de cortisol. Si no es el problema en el hipotálamo, sino el problema es en la hipófisis. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Entonces, igualmente se va, al final, si ustedes se dan cuenta, en las tres situaciones, los pacientes tienen síntomas de exceso. Pero, ¿cuál es lo que le corresponde al clínico? Saber que estos síntomas de exceso, ¿dónde es que se ha producido el problema, ¿no? Por eso les comento esta lámina, ¿no? Aquí es arriba, entonces todos los niveles que yo busco en sangre están elevados.
aquí, ACTH, entonces CRH está bajo. ¿Pero qué pasó? Ah, pero ACTH está liberado. Entonces, yo estoy deduciendo. ¿Dónde es el problema? A partir de lo que yo encuentro, a partir de mi conocimiento de cómo funciona el eje, y a partir de mi conocimiento de los valores normales o las evaluaciones que yo encuentre normalmente a nivel de plasma, ¿no? Entonces, o a nivel de sangre completa, dependiendo qué prueba sea, entonces voy a encontrar, ¿cierto?, síntomas de exceso, pero estos síntomas van a corresponder a un aumento, por ejemplo, o un aumento en el cual es responsable la hipófisis anterior. Y por otro lado, igual hay exceso, el paciente tiene los mismos síntomas, pero yo busco en sangre y no hay problema en la ACTH, o sea, no hay problema a nivel de la hipófisis, tampoco hay problema en el hipotálamo. ¿Dónde está el problema? Está el problema, por ejemplo, a nivel de la corteza suprarrenal. Y esa diferenciación es básica, básica esa diferenciación para yo saber cómo voy a tratar a la persona. Y esto nos lleva a un elemento importantísimo, ¿no?, que vamos a destacar de este desarrollo, en esta versión del curso, que es cómo vamos nosotros a evaluar o cómo se evalúan a través de valores de laboratorio, a través de diversas pruebas, cómo se evalúan los niveles de hormonas y dónde vamos a encontrar el exceso respectivo. El resumen que siempre les voy a dar, ¿no es cierto? Siempre es importante: la hormona, el órgano blanco y el efecto principal. No lo voy a leer en este momento porque no es el momento, sino que ustedes se van a dar el trabajo, por ejemplo, ¿no?, para tiroides. ¿Dónde va a actuar? En el hueso, en el riñón. ¿Y qué es lo que va a hacer? Regular el calcio plasmático y los niveles de fósforo o de fosfato, por ejemplo. ¿Sí? Una hormona, por ejemplo, que ya de repente yo ya no tengo, que es la timosina o la famosa timopoyetina. ¿Dónde actúan? Linfocitos. Desarrollo de linfocitos, pero yo no tengo timo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no?, la oxitocina, mamas y útero, erección de leche, parto, comportamiento inclusive, ¿sí? Y la otra, o la última de las láminas, es otra vez, ¿no?, hormonas: gastrina, insulina, aldosterona, ¿no?, vitamina 3, andrógenos, por ejemplo, o inhibina, ¿no?, que tienen diversas funciones: producción de esperma, características de células secundarias, y la inhibina por lo que ustedes ven, ¿no?, inhibición de la secreción de FSH. ¿Sí? Entonces, esto ha sido lo que nosotros queremos que vean, como que les ayude esta presentación para que avancemos en nuestros primeros conceptos. Les sugiero que revisen el libro básico, que es el Constanzo, ¿cierto? Y cualquier material adicional que ustedes necesiten, nosotros los profesores podemos entregarles a través de mí y a través, obviamente, de su delegatura. Una recomendación para el curso: no se olviden revisar su material, ¿ok? Organícense, muchachos, organícense. Lo más importante y lo más difícil es organizarse, ¿sí? Tanto su aprendizaje como su manera como su conducta en todo el momento. Apunten las dudas o preguntas que no se logran resolver. Participen, por favor, participen. Nosotros los profesores necesitamos que ustedes participen. Se dediquen y, ojo, duerman, descansen y libérense adecuadamente. Porque nosotros no queremos tener gente cansada, gente estresada, gente que al final ya no pueda más. Muy bien, entonces eso ha sido nuestra primera presentación, y cualquier optimización de este tipo de actividades, cualquier cosa que ustedes quieran que se mejore, por favor no dejen y no duden en comunicármelo a mí directamente. Les recuerdo, yo soy Michan Malca y siempre estoy al pendiente de sus comentarios y de lo que pueda ayudarlos a aprender. El objetivo mío es que ustedes aprendan, el objetivo de todos los docentes, el objetivo de toda la escuela es que ustedes aprendan. Que aprendan y que ese aprendizaje les sirva para el momento en que ustedes tengan en sus manos la decisión de la atención de algún paciente. Muchas gracias y nos veremos en las clases, en las actividades. No duden en acercarse a mi persona.